Hola, bienvenido una vez más al curso La Fe de Jesús. Hoy día vamos a estudiar la lección número 14 de este curso muy lindo que se titula Lo que la Biblia enseña acerca de la iglesia. ¿Cuál es la iglesia que Dios tiene en esta tierra? ¿Cómo uno puede estar seguro de estar yendo a una iglesia que es verdadera, una iglesia que realmente es una iglesia seria, que está buscando genuinamente a Dios? Bueno, todo esto vamos a empezar a estudiar el día de hoy. En primer lugar, vamos a la primera pregunta. ¿Quién fundó la iglesia cristiana? San Mateo capítulo 16, versículos 16 al 18. Mira lo que dice aquí la palabra de Dios. Respondió Simón Pedro y dijo, Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús respondió y le dijo, Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Mas yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán sobre ella. ¿Quién fundó la iglesia cristiana? Cristo Jesús. ¿Cómo así? Hay gente que usa este pasaje para decir de que Pedro es el fundamento de la iglesia. No, Pedro no es el fundamento de la iglesia. Si uno ve el pasaje, Cristo Jesús dice que lo que Pedro dijo, la afirmación que Pedro hizo, porque en el contexto está bien claro, Jesús le dice a la gente, ¿quién dice la gente que soy yo? Y algunos decían, tú eres un profeta, otro decía, tú eres alguien que resucitado de los muertos. Y Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, tú eres el Salvador. Cristo quiere decir el Mesías, el Salvador, el Redentor. Tú eres el Redentor que iba a venir a este mundo, el Hijo de Dios, el Hijo del Dios viviente. Sobre esta roca, la roca, ¿quién es la roca? La roca es Cristo Jesús. ¿Podía acaso la roca ser un ser humano? No, la roca es Cristo Jesús, sobre el hecho de que Cristo Jesús es el Señor, es el Salvador de los seres humanos, es nuestro único y bienaventurado Señor. Sobre esta roca es que se edifica la iglesia de Dios. Cristo Jesús es el fundamento de la iglesia cristiana. Ahora, ¿quién es? Vamos, segunda pregunta, vamos, pregunta medio repetitiva. ¿Quién es el fundamento de la iglesia? Efesios capítulo 2, versículo 20. Esto va a reafirmar un poco más la enseñanza bíblica en cuanto al origen y el fundamento de la iglesia. Dice ahí la palabra, habiendo sido edificados sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas, siendo Jesucristo mismo la piedra angular. O sea, los apóstoles, los profetas nos han enseñado la palabra de Dios, pero la palabra de Dios, ¿de dónde viene? La palabra de Dios viene de Dios mismo. Y Dios mismo revelado entre nosotros es Jesucristo. Jesucristo es la piedra angular de ese maravilloso edificio que Dios quiere poner, ese edificio espiritual que es la iglesia. ¿Quiénes son los dirigentes de la iglesia? Efesios capítulo 4, versículos 11 y 12. ¿Quiénes son los dirigentes de la iglesia? ¿Qué dice ahí la palabra de Dios? Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Quiénes son entonces los dirigentes de la iglesia? Pues apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros. Todos ellos Dios ha puesto en la iglesia para que usen sus dones, sus capacidades adquiridas o dadas por el Espíritu Santo de Dios, a fin de que la iglesia de Dios se edifique y pueda organizarse para la gran misión que ella tiene, la tremenda misión que ella tiene. Es así que Dios ha puesto. Y cuando tú ves en una iglesia, es una cosa bien interesante. Siempre en la iglesia hay gente que tiene esos dones, esas características que Dios les ha dado para poder llevar adelante la misión de la iglesia. ¿Y cuál es esa triple misión? No es solamente una, hay una triple misión. Y eso está en lo que Cristo Jesús hacía. San Mateo capítulo 4, versículo 23. Dice allí la palabra del Señor, Jesús recorría toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Tres cosas que Cristo Jesús hacía, que sus seguidores también tenemos que hacer. Él en primer lugar predicaba el evangelio
de Dios. ¿Qué significa la palabra predicar? Significa anunciar. Anunciar, proclamar la palabra de Dios. En segundo lugar, él enseñaba a la gente. ¿Qué cosa es lo que le enseñaba a Cristo Jesús? El contenido de la palabra de Dios. No solamente el contenido, no solamente le leía la palabra, qué es lo que ella significaba, cuál es el significado de ella para la vida. Y después Cristo Jesús sanaba las dolencias de las personas, sanaba las dolencias físicas, sanaba las dolencias emocionales, sanaba las dolencias psicológicas y espirituales. Todo eso Cristo Jesús hacía. Y esa es la triple misión de la iglesia de Dios. Cristo Jesús les enseñó la palabra de Dios. Dice que su auditorio, el auditorio que le gustaba más a él, era el auditorio de una sola persona. Cuántas cosas maravillosas hizo nuestro Señor Jesucristo. Y él sanaba a la gente. Capaz ahora no podemos nosotros hacer milagros a cada rato, aunque Dios sigue haciendo milagros muy poderosos, si nosotros tenemos fe en Él. Pero una de las cosas también que podemos hacer es enseñar a las personas a vivir una vida saludable. Y tú tienes que buscar una iglesia que haga eso. No solamente que anuncie. Hay iglesias que ni siquiera predican toda la palabra de Dios. Hay iglesias que creen una partecita de la palabra de Dios. No, esta parte no. Y a veces rechazan la parte más grande de la Biblia, que es el Antiguo Testamento. Otros dicen, no, ni siquiera el Nuevo Testamento, solamente lo que escribió San Pablo. No, es la enseñanza de toda la palabra de Dios y en la palabra encontramos mucha información, por ejemplo, de cómo ser más saludables, de cómo vivir una vida mejor, para predicar un poquito más también acerca de nuestro buen Señor. ¿Cómo debe gobernarse la iglesia? Siguiente pregunta. Hechos capítulo 6, versículos 1 al 4. Dice ahí la palabra. En aquellos días, como crecía el número de los discípulos, se suscitó una murmuración de parte de los helenistas contra los hebreos de que sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria. Así que los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no conviene que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Escoged pues, hermanos, entre vosotros a 7 hombres que sean de buen testimonio, llenos del Espíritu y de sabiduría, a quienes pondremos sobre esta tarea, y nosotros continuaremos en la oración y el ministerio de la palabra. ¿Cómo debe gobernarse la iglesia? Una buena respuesta podría ser la siguiente. Los miembros deben ponerse de acuerdo, guiados por el Espíritu Santo. Esa es la forma en que la iglesia de Dios ha de gobernarse. No es por imposición de una persona sobre los demás. Los discípulos tenían un problema y llaman a un consejo, llaman a una junta, podríamos decirlo así. Llaman a los hermanos y les exponen esto. Oran a Dios, le piden a Dios su dirección. Señor, si tú diriges la iglesia, ¿qué es lo que quieres que hagamos en este momento? Y les pareció bien, tuvieron la impresión espiritual de que debían nombrar dirigentes para que atendieran esas necesidades específicas que estaban siendo descuidadas. Oraron y Dios les mostró lo que tenía que hacer. Es así, conversando, dialogando, poniéndose de acuerdo, en mucha oración, estando seguros de estar siguiendo la voluntad de Dios expresada en su santa palabra, como los cristianos pueden ir avanzando y resolviendo y gobernando su iglesia. Es de esa forma maravillosa que esto puede hacer, que esto debe ser. ¿Qué ejemplo debe seguir la iglesia de Cristo Jesús? ¿Qué dice San Juan capítulo 13, versículo 15? Vamos a leer allí la palabra. Porque ejemplo os he dado, para que así como yo os hice, vosotros también hagáis. ¿Cuál es el ejemplo que debe seguir la iglesia cristiana? Respuesta, el ejemplo de Cristo Jesús. Cristo Jesús es nuestro ejemplo. Una iglesia que no sigue el ejemplo de Cristo Jesús es una iglesia triste, es una iglesia que no tiene rumbo, no tiene brújula en este mundo. La iglesia ha de seguir el ejemplo de Cristo Jesús. Buscar ser los cristianos más buenos, buscar ser los cristianos más llenos de misericordia, más llenos de bondad. Eso es el objetivo que Cristo Jesús tiene para su iglesia, que nosotros le sigamos, que nosotros le contemplemos, que seamos transformados por su gracia. ¿Cuál será la norma de conducta de la iglesia? ¿Cuál sería la norma de conducta de la iglesia? Apocalipsis capítulo 12, versículo 17. Mira lo que aquí dice la palabra de Dios. Entonces el dragón se enfureció contra la mujer y se fue para hacer una guerra contra los demás descendientes de ella, quienes guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Y él se puso de pie sobre la arena del mar.
Hay una norma de conducta que los hijos de Dios tienen hacia el fin del tiempo y que aparece aquí bien clarito en la palabra de Dios. Dice, el dragón se llena de ira contra la mujer y sus descendientes, los que guardan los mandamientos de Dios. En el tiempo del fin, en medio de una confusión espiritual, porque eso también dice el libro de Apocalipsis, en medio de un momento cuando hay una gran iglesia apóstata y un montón de hijas, Dios tiene todavía un pueblo que respeta los santos mandamientos de Dios, que los guarda y que tiene también en su medio la manifestación del testimonio de Jesucristo. Pero el tema de los mandamientos, el tema del respeto a la palabra de Dios, el tema del respeto a lo que Dios ha dicho en su santa palabra, es un asunto fundamental y eso es algo que te puede guiar mucho para entender cuál es la iglesia verdadera de Dios, sus santos mandamientos. ¿Qué don poseería la iglesia en el tiempo del fin específicamente? Pero siempre ha sido así. Apocalipsis capítulo 12, versículo 17. Mira lo que dice ahí la Biblia. Yo me postré a sus pies para adorarle, pero él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que tienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, pues el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía, que es la respuesta. ¿Qué don poseería la iglesia? El espíritu de la profecía. ¿Por qué? Porque de todos los dones espirituales que existen, este don que Dios ha dado a su pueblo, el hecho de que haya habido profetas guiándolos, ¿verdad? No siempre, pero en los momentos más decisivos, en los momentos cuando el pueblo de Dios lo necesitaba, Dios levantó un profeta para que ese profeta guiara a su pueblo y diera al pueblo la palabra de Dios. Ese don profético también daría testimonio de Jesús a esa iglesia. Es una de las características de la iglesia verdadera en el tiempo del fin, una manifestación cerca al fin del tiempo de ese don espiritual. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Unirme a la iglesia verdadera, buscar una iglesia que tema a Dios, buscar una iglesia que guarde su palabra, que acepte los santos mandamientos de Dios, que los guarde, que tenga el testimonio de Jesucristo, que en su medio se haya manifestado el espíritu de profecía. Ese tipo de iglesias no hay muchas en este mundo. Apenas, yo diría que hay una iglesia bien grande allí. Y nosotros tenemos que buscarla, tenemos que procurar unirnos a la iglesia verdadera de Dios, permanecer fieles y firmes dentro de la iglesia del Señor. Resolución. Creo que Jesús fundó la iglesia. Deseo unirme a ella y ser fiel hasta el fin. Hace unos años atrás, Dios organizó una iglesia en este mundo y esa iglesia es la que está produciendo esta serie de estudios bíblicos. Se llama la Iglesia Adventista del Séptimo Día. En su mismo nombre, los adventistas. Adventista significa aquella persona que espera la venida de Cristo Jesús, aquella persona que espera el advenimiento de Cristo Jesús. De ahí viene la palabra adventista. Y del séptimo día, ese nombre viene por el día sábado. El día sábado es el séptimo día de la semana. Y una de las enseñanzas fundamentales de los 10 mandamientos es en cuanto a nuestro amor a Dios, es que nosotros deberíamos guardar el día sábado. Esta iglesia guarda los mandamientos de Dios. Esta iglesia también ha tenido una manifestación especial de Dios, mensajes inspirados por Dios a esta iglesia que usó el Señor a una persona para esto. De esto vamos a ir estudiando. Vamos a ir estudiando acerca de esto, que es una cosa muy interesante. Pero todas estas cosas convierten a la iglesia adventista del séptimo día no solamente en la iglesia cristiana más grande en este mundo que guarda el día sábado, sino en una iglesia muy especial que se preocupa por el asunto de la salud, que se preocupa por el asunto de la enseñanza, que se preocupa por el asunto de la predicación del Evangelio, que guarda los mandamientos de Dios, que tiene el testimonio de Jesucristo. Una iglesia muy interesante, cuyo objetivo ha sido restaurar la verdadera doctrina, la doctrina apostólica de los primeros cristianos, esa doctrina pura y sin mancha. Es una búsqueda, es una lucha, es algo que la iglesia está procurando hacer cada día. Ahí hay una iglesia. Puedes pensar en acercarte a ella, puedes hacerlo, es algo muy lindo. Que Dios te bendiga.